¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más del podcast En Sinergia con Sergio Álvarez. Me da mucho gusto recibirlos hoy en este programa que va a estar muy bueno. Vamos a hablar de nutrición. Vamos a hablar del uso eficiente de la fertilización líquida. Nos acompaña Alfonso Castro Loaiza. Ahorita lo presentaré. Debo decirles que Alfonso Castro Loaiza pertenece al equipo, al top team de FIASA. Es el gerente nacional de nutrición líquida, de nutrición especializada, de la empresa fertilizante de insumos agrícolas, participando de los mercados nacionales y con alguna participación en mercados internacionales. Pues bueno, vamos a hablar de temas muy importantes desde la perspectiva de la nutrición líquida y de la experiencia de Alfonso Castro. Quiero dar la bienvenida. Alfonso, muchas gracias por estar en el programa. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor Sergio. Es un placer. Es un honor que nos inviten a este espacio. Creo que va a ser de provecho. Vamos a tocar temas, como lo comenta, nutrición líquida, algo de la tendencia de los nuevos mercados, hablando del tema de nutrición y de las nuevas bondades. Vamos desarrollando el tema y agradecido por estar aquí y compartir experiencias. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Permíteme presentarte, por favor, gracias, para que aquellos que nos van a acompañar durante el recorrido de este programa vayan conociendo de quién se trata. ¿Quién es Alfonso Castro Loaiza? Bueno, pues es licenciado en Ingeniería Agronómica con acentuación en suelos y agua por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante su desarrollo profesional, Alfonso ha participado en proyectos de identificación molecular de enfermedades en el Valle de Culiacán, en el Laboratorio de Genética del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre la evaluación nutricional de cultivos en sustratos y suelos en invernadero, asignados a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS. Cuenta con acreditación en el ICAMI Business School, Power Skill Manager para el desarrollo de competencias gerenciales. Actualmente se desempeña en el área del desarrollo de portafolios de productos agrícolas en FIASA como gerente de desarrollo técnico comercial a nivel nacional. Participa en proyectos internacionales para llevar la tecnología de FIASA a países como Argentina, Perú, República Dominicana, Guatemala y Estados Unidos. Ha desarrollado una línea especializada en nutrición líquida ultraeficiente, llevando a cabo asesoría nutricional para el desarrollo en campo. En su experiencia laboral, laboró para Laboratorios Kiber como gerente de desarrollo técnico comercial del 2014 al 2018. En sus responsabilidades y logros, desarrolló y posicionó productos de origen español en el mercado mexicano. Incrementó la facturación mediante estrategias técnicas y comerciales efectivas. Estructuró y capacitó a un equipo de trabajo técnico comercial. En FIASA ha participado como gerente de desarrollo técnico comercial y gerente de nutrición desde el 2018 a la fecha. En sus responsabilidades y logros, inició como gerente de desarrollo en el primer año, seguido del rol de gerente de nutrición hasta 2024. Desarrolló e introdujo al mercado una línea de fertilización líquida, Fertilizer, desde su formulación hasta la comercialización. De julio del 2024 se ha desempeñado como gerente de desarrollo técnico comercial, liderando la estrategia comercial y técnica en proyectos internacionales para la expansión de la empresa FIASA en América y en Estados Unidos. Hoy nos acompaña con un tema que es muy importante, el uso de los fertilizantes líquidos. Me parece muy importante esta área de trabajo, tanto para la agricultura, el futuro de la agricultura misma, por todo lo que implica una fertilización líquida. Estamos hablando de productos ultraeficientes, que significa que van menos sales aplicadas a los sustratos, a las plantas y a los suelos.
significa una tecnología que es mucho más absorbente, que empieza a terminar, baja las sales no deseadas en el suelo y en el agua y potencializa el uso de los fertilizantes, obteniendo frutos más sanos, frutos con mayor grado de grados Brix, también con mayor eficiencia en el mercado, con más vida de anaquel, con mejores calibres, mejores calidades y plantas más sanas. Desde luego, un ambiente, un ecosistema mucho más sano. Vamos a hablar de estos temas el día de hoy y pues bueno, ya les presenté a Alfonso. Vamos a empezar con las preguntas y me encantaría, Alfonso, que en esta charla vayamos peloteando y regresemos cuando amplíes una pregunta y quieras ampliar algún término, alguna idea, me lo vayas comentando, porque la intención es sacarle el mayor provecho. Al final vamos a dejar tus datos para que nuestros amigos a distancia, clientes, personas interesadas que conozcan la línea o quieran conocerla, te puedan hacer preguntas técnicas más a fondo para tratar de entender esta tecnología. Por ejemplo, yo podría decirte, ¿qué ventaja ofrece el uso de estos fertilizantes líquidos frente a los óleos tradicionales, a los fertilizantes solubles e incluso frente a algunas fertilizaciones líquidas que hay en el mercado, que afortunadamente han aparecido mucha línea de fertilización líquida, lo cual permite que esta tecnología vaya abriendo brecha, donde Estados Unidos, por ejemplo, privilegia el uso de fertilizantes líquidos y México sigue con reticencias, donde todavía la fertilización soluble es una fertilización que tiene acaparado el mercado, pero que al final de cuentas muchas de estas sales no logran solubilizarse y terminan en los mantos freáticos, terminan en los esteros, terminan en nuestros mares, en los ríos y desde luego también en el agua de uso que consumimos diariamente. ¿Qué diferencias tiene y por qué utilizar estas líneas? Creo que, todos los comentarios que hace desde el inicio son parte de las bondades y de los beneficios. Esta pregunta, queriendo desarrollarla en 2 puntos, podemos partir de la parte que comentábamos ahorita. Hay un fin agronómico por el cual cultivamos y hay un fin, vamos a decir, fisiológico en la planta. El fin agronómico, de las ventajas que tiene, pues es la calidad de las cosechas. Al final es impactar directamente en uniformidad de tamaños, es favorecer la vida de anaquel, es favorecer. Al final, la concentración de los nutrientes ocurre en los sitios de mayor demanda. Y hablando del tema de la producción, tener nutrientes más disponibles y tener esa facilidad de asimilación repercute en ese punto de la calidad de cosecha. Pero la otra parte, la parte técnica y la parte de los cultivos y la importancia del cuidado del suelo, de la regeneración del suelo, es esa parte. Tiene 2 objetivos principales, el tema de la nutrición líquida, que así lo vemos, y un tercero que surge a raíz de nuevas tecnologías. Los 2 beneficios principales son el tema de reducir el aporte de sales, número 1, que esto se logra gracias a tecnologías específicas en las cuales se pueden liberar ciertos aniones o se pueden liberar ciertos elementos que están en los fertilizantes tradicionales que no se necesitan. Que la planta, en el suelo solo va a tomar lo que ella identifica como un ion. Pero bajo ese punto de reducir sales, hay un tema de la eficiencia que se traduce en eficiencia, que es otro punto importante y que es algo de lo que ahorita que comenta el mercado mexicano y del mercado mundial, a nivel mundial, cuando hablamos, es algo que cuesta un poco de trabajo entender y es la eficiencia. Estos fertilizantes reducen el aporte de sales y aumentan la eficiencia. La eficiencia es el tema de cómo cada día tenemos que hacer obviamente más con menos, y es decir, el uso de los fertilizantes, cómo poder lograr que podamos reducir el volumen de aplicación maximizando el tema de la aplicación. Entonces esas 2 variables, y una tercera que comento que es recientemente con nuevas tecnologías y nuevas metodologías en el tema de nutrición, se ha logrado integrar la biotecnología en ciertos grupos de nutrición líquida. Y hoy día, aparte de aportar nutrientes y cumplir las demandas de la planta, podemos aportar compuestos orgánicos como agentes bioestimulantes, tipo biomoléculas, tipo agentes que vayan e impacten en un beneficio extra para el tema de las plantas. Entonces, bajo ese punto es una pregunta muy extensa, pero podemos
categorizar esas tres máximas beneficios y bondades que van y recaen en lo primero que comentábamos, que al final pues es el tema de la calidad de cosecha, el tema de la calidad y la seguridad que puede tener un alimento al momento de ser consumido, que creo que es muy parte de lo vital o de lo importante de esta línea, ¿no? ¿Cómo nace la fertilización líquida? ¿Cuál es el elemento que soporta un proyecto para que se desarrolle un concepto de nutrición líquida? ¿Dónde es que cabe este concepto de idea que hoy se desarrolla y que en algunos lugares del mundo sí ha desarrollado mucho? En México está avanzando, no tengo duda, la alta, el high tech lo va utilizando mucho, pero ¿cómo se soporta y dónde sale esta idea? Esta idea nace del principio actual conocido de nutrición, del tema de vamos a decirlo por mencionar autores y investigadores, que fue el principal o el pionero Steiner con el tema de una solución nutritiva balanceada. El tema de la nutrición líquida lo que busca es lograr una solución nutritiva perfecta. El principio de los fertilizantes líquidos era los fertilizantes convencionales o las sales hidrosolubles obligadamente en su composición aportan elementos adicionales, hablando de sulfatos o cloruros o compuestos que vienen por arrastre muchas veces en las sales convencionales. El objetivo de la nutrición líquida y una nutrición líquida ultra eficiente es ese: lograr aportar elementos selectivos, elementos más puros que logren solo aportar lo que estamos buscando. Si hablábamos de nitrógeno, fósforo, o el elemento que se esté buscando en este caso, ¿no? ¿Cómo se logra esto sin una carga? ¿Cómo hace que un mineral se convierta en un producto soluble para la planta sin que la planta tenga que hacer desgaste para tomarlo? El punto, y ahí es donde entra mucho de la categorización de la nutrición líquida. Hablando existe nutrición líquida que viene y recae en el tema de una dilución de una sal, que al final no deja de ser una sal disuelta en agua. El principio de la nutrición líquida ultra eficiente o de una nutrición líquida realmente formulada con tecnología son técnicas, son metodologías en el proceso de disociación del fertilizante para poder liberar ciertos elementos no deseados, que principalmente sabemos, nadie quiere o no buscamos aportar, porque no es que nadie queramos, pero no buscamos aportar en gran cantidad, mayor cantidad de sulfatos que el elemento que buscamos, o mayor cantidad de cloruros que el elemento carbonatos. O carbonatos en un caso. Nitratos. Efectivamente. Entonces, bajo ese principio, las técnicas que tienen que ver ya con una química tradicional y la adición de ciertos compuestos como ácidos orgánicos que logran reaccionar a esas sales para poder liberar esos compuestos y buscar aportar los elementos más puros en la solución hablando en una solución nutritiva o en una solución del suelo. Hay un concepto que han acuñado ustedes, Alfonso, que me parece muy importante, pero me gustaría expandirlo un poco cuando hablan del QLT System, un sistema de solubilización o de quelatación. ¿Cómo funciona? ¿Qué es ese QLT? QLT surgió por la necesidad de querer expresar cómo podemos integrar la parte de la múltiple quelatación o los diferentes tipos de agentes quelatantes en un producto. Y esa necesidad surge porque QLT resulta ser un híbrido o una mezcla entre los agentes orgánicos, que era de lo que hablábamos anteriormente. Mediante tecnologías o aplicaciones de la biotecnología en la agricultura, hemos logrado integrar agentes orgánicos en los productos que provienen de ciertos compuestos vegetales, principalmente tipo microalga, en el cual podemos nosotros hacer una extracción para obtener los compuestos vitales que nos están produciendo. Y el objetivo de eso es que QLT integre esa parte, pero también integre la parte de la química tradicional de los ácidos orgánicos. Lo grandioso de QLT y lo que ha logrado integrar es eso, cómo poder generar un conjunto de tecnologías de dos partes, que habla mucho de la parte integral de la nutrición de las plantas, que tiene que ver con la adición de compuestos orgánicos para lograr el uso exitoso muchas veces de sales minerales,
pues eso lo hemos integrado en una sola tecnología que lleva por nombre QLT. Cuando hablamos de fertilización líquida, nos referimos a una parte de los elementos que la planta necesita, nos referimos a nitrógeno, a fósforo, a potasio, pero ¿qué pasa con el hierro? ¿Qué pasa con el magnesio, con el boro, molibdeno, con el magnesio, con algunos otros elementos que están ahí, que no, molibdatos y que normalmente no los tomamos en cuenta o no entran en esta nutrición? Es una pregunta. Sí, siempre que platicamos con nuestros clientes y que hacemos la divulgación vamos a decir, de la tecnología y de cualquier nutrición líquida, que es de lo que debemos de buscar, hay un principio que son los elementos esenciales. Esto es de la química tradicional, que hace más de 50 años nos dicen que los elementos esenciales pues consta de macros, primarios, secundarios y los microelementos. Se llaman esenciales porque las plantas los necesitan para cumplir su ciclo. La diferencia es la cantidad que necesita una planta para cumplir esa demanda de ese cierto elemento. Respondiendo, y pongo el contexto del comentario para esta pregunta, porque muchas veces dejamos de lado esos microelementos que pueden estar presentes en la adición de ciertos productos de una manera, vamos a decir, de una manera, ¿cómo decirlo? Una manera de arrastre o en una manera de composición natural del producto que pueda tener el objetivo. Y al final poder encontrar, por ejemplo, los beneficios de las algas es eso, que tienen en cantidades trazas todos esos elementos esenciales que la planta necesita. Y logrando adicionarlos en ciertas tecnologías, podemos tener plantas más balanceadas. Al final el objetivo es ese. Oye, voy a nutrir la planta con el elemento esencial, pero no voy a dejar de lado los microelementos que se necesitan en dosis muy baja, pero que son esenciales para cumplir el ciclo. Es muy importante esta parte. Lo que quiere decir es que cuando pones un producto, cualquier elemento que pongas, adicionalmente pones en forma de trazas de oligoelementos algunos elementos que la planta también obtiene o necesita del suelo, pero cuando es sustrato tienes que ponérselo de manera adicional porque no existe en el sustrato lo que en ocasiones existe o existía en el suelo, ya que las lluvias, la descomposición del suelo, en la erosión de la materia orgánica, te va aportando esos elementos que la semilla tiene, que algunas algas tienen y que el suelo mismo en su estructura tiene o tenía. Exactamente. Y es el punto de la regeneración de los suelos o la reestructuración de los suelos. Siempre es vital cuidar esa parte digamos, los tres elementos principales, pues que es el suelo, la planta y los microorganismos, que es lo que hemos aprendido a hacer. Es cómo jugar un papel importante que pueda generar sinergia con esos tres. Con el suelo, hablando de cuidar su estructura, su capacidad de intercambio catiónico, cuidar, el tema al final es la fertilidad del suelo que engloba todo. Cómo cuidar la planta, hablando del tema de la asimilación y cumplir la demanda que está requiriendo. Y cómo trabajar en sinergia con los microorganismos, que al final los microorganismos no necesitan un medio hostil en el cual vivan, sino de lo contrario, necesitan condiciones para poder desarrollarse. Un cierto pH, cierta capacidad o carga de materia orgánica en el medio y cierta cantidad de nutrientes, que al final, logrando esa sinergia, podemos aumentar la capacidad fértil de un suelo, ¿no? Quiere decir que me estás tratando de compartir que esta fertilización, esta forma de nutrición es amigable con el medio ambiente, con la biota del suelo, con el mantenimiento de un ecosistema más sano en el suelo y en el medio ambiente. Correcto. Definitivamente hay un punto que mencionábamos ahorita, el tema de la adición de compuestos orgánicos o de biomoléculas a partir de microalga. Esos compuestos, se podría decir, el resultado de la síntesis de los compuestos son para la planta, pero el principio de los compuestos de las algas, esos quedan en el suelo, que al final están trabajando sobre la inmediatez de la asimilación, pero también están trabajando en los futuros, porque están trabajando en que esos microorganismos tomen los nutrientes del suelo y todas las condiciones del suelo, hablando de microorganismos y condiciones naturales,
permitan que los elementos que están bloqueados, que están retenidos y que tienen mucho tiempo ahí, que han sido aportados por nosotros mismos muchas veces, o que han sido, o que ya están en el suelo, pasen a formas disponibles. Entonces trabajamos en la inmediatez, pero estamos cuidando mucho los futuros, que creo que es un tema que es otro tema importante del tema de la nutrición líquida, que es los errores que se han cometido hablando de la utilización de este tipo de herramientas. Hay muchos sistemas de riegos, desde el que la misma naturaleza provee por la pluviometría de lluvias que hay en algunas regiones y que son riegos de temporal. Hay también algunos riegos rodados, riegos de pivote, riegos de goteo, riegos de microaspersión, de aspersión. Hay una cantidad, hay sistemas de riego hidropónico, semihidropónico. ¿En cuáles tipos de riegos puede entrar esta tecnología? Respondiendo el tema de la pregunta y sin el afán de cambiar la pregunta, la respuesta a esa pregunta sería en todos los sistemas. El punto crucial de esto es cómo utilizarlo en cada uno de los sistemas. Al final podemos aplicarlo en cualquier sistema. Hemos trabajado en tecnologías o en cero tecnología, que es el riego, como lo decíamos, por gravedad misma, y hemos trabajado en tecnologías que son dosificaciones por metro cúbico, por segundo, mucho más tecnificadas. Ese aprendizaje que nos ha dejado importa más la adaptación, el cómo usarlos en cada sistema, que en dónde sí y dónde no. Creo que son fertilizantes tan amigables, son muy compatibles en el tema de reacción, lo que hace posible concentrar solución nutritiva, lo que hace posible hacer mezclas en un solo tanque, por poner como referencia para aplicación, pero también hace posible que ciertos coadyuvantes y compuestos añadidos en los productos se adapten a tipos de riegos por gravedad, o riegos por canales, riegos por inundación, porque la tecnología está diseñada para poder adaptarse a cualquier sistema al final, ¿no? Son exclusivamente para el uso en el riego, se pueden utilizar de manera foliar. ¿Cómo interactúan con la planta de esa forma en esas aplicaciones? La definición de riego y foliar, sin duda, el enfoque número uno de estos fertilizantes, pues va mucho al tema de fertirriego. Lo decíamos anteriormente, hay elementos esenciales y demandas nutricionales que hay que cumplir. Hay ciertas etapas en las que hay que concentrar mayor X nutriente, hablando netamente del suelo. Al final, por medio de la raíz es donde ocurre vamos a decir, la intercepción iónica y las formas de asimilación de la planta, pero todo ocurre en el suelo, que al final es donde vamos a tener la gran cantidad de asimilación. Y la parte de foliar, yo siempre lo digo, es una medida correctiva. Estos fertilizantes quedan abiertos a la posibilidad de ser aplicados foliarmente porque su pH lo permite y su estabilización sin ningún problema lo pudiéramos hacer. Y yo siempre lo digo, de manera foliar sería una manera correctiva. Hablando de que aún no tengamos un sistema tecnificado de fertirriego, podemos hacerlo, pero al final una medida correctiva pues es solucionar problemas que ocurrieron por la asimilación del suelo, pero que se presentaron mucho antes. Al final la deficiencia foliar es una expresión, pero la causa de esa expresión ocurrió hasta más de 20 días antes. Entonces, sin duda, la mejor forma y la mejor adaptación es mediante el fertirriego, pero quedando abierta la posibilidad de poder corregir de manera foliar. Poder aplicar unos microelementos foliares, un nitrógeno foliar, un potasio foliar, no lo ves muy viable. Muy viable, incluso el fósforo, de una manera. ¿En qué cultivos pueden aplicarse? En todos, o sea, me atrevo a decir en todos los cultivos, porque al final todos los cultivos necesitan nutrientes, y en donde hay un cultivo que tenga una forma de poder aplicarlo, tanto foliar como riego, estos nutrientes pueden ser aplicados. ¿Hay alguna etapa donde es recomendable aplicarlo? En un momento donde digas tú en qué etapa se aplica mejor, qué errores ves cuando se ha utilizado en algunas etapas este tipo de tecnologías, o cómo poder hacerlo más eficientes.
hablando de etapas, es importante señalar lo siguiente. No hay una manera definitoria del uso de los fertilizantes líquidos, en el decir hay una regla de su uso. Sin duda, una de las mejores formas es en combinación, incluso con las sales convencionales, sales hidrosolubles, porque hay principios bien básicos en la nutrición que van desde el tema de la conductividad eléctrica y van desde el tema de la concentración de iones, que es lo que decíamos. La planta va a concentrar donde más necesita en ese momento ese nutriente. Ese punto creo que es lo que nos da la clave de en qué etapa usarlos, el tipo de nutrición líquida, y es en qué etapa la planta necesita más fósforo, necesita más potasio, necesita más calcio, necesita más algún nutriente. Pues es realmente en todas, porque en todas las etapas fenológicas hay una demanda mayor de un nutriente. Lo correcto sería utilizarlos durante todo el ciclo, pero lo que sí y lo que hemos aprendido es saber la cantidad de cómo usar, que eso creo que es mucho de los errores que se han cometido en el tema del paso del tiempo y del uso de tecnologías de nutrición líquida, que es el tema de cuándo usarlo y qué cantidad usar, porque al final es el factor determinante. Si estamos buscando calidad de fruto, pared celular, pigmentación, grados Brix, si estamos buscando todas esas herramientas, pues debemos de concentrarnos en ciertos nutrientes, pero a la par en un inicio necesitamos desarrollo vegetativo, área foliar, necesitamos raíz. Entonces nos lo va dando la misma planta ese sentido, pero la respuesta concreta a esta pregunta sería durante todo el ciclo, en una proporción de tu fertilización, complementando el tema de tu nutrición con hidrosolubles. Oye, Alfonso, y cuando aplicamos estos productos de fertilización ultra eficiente, he escuchado un término en el medio que se llama unidades de eficiencia. ¿Cómo en un ejemplo sencillo se puede aplicar en el día a día las unidades de eficiencia, la ultraeficiencia? O sea, ¿cómo es que se expresa esta serie de conceptos de la fertilización líquida? Hablando en el tema de eficiencia, y es un punto bien importante que creo que es el primer paradigma que tenemos que romper como productores, como ingenieros agrónomos, y es el tema de químicamente es correcto que no es posible concentrar en un producto lo que equivale a aplicar ciertos fertilizantes hidrosolubles. Si ponemos una referencia o un número, por ponerle un 7:1 o un 5:1 hablando de eficiencia, es correcto, no podemos meterlo de 7 kilos en 1 litro, porque químicamente no es posible. No pudiéramos estabilizarlo, no pudiéramos el papel saturarlo. Aguanta todo, ¿no? Si lo quisiéramos poner en papel aguantaría, pero en realidad en el envase no cabe. En realidad en el envase no cabe. Ese término de unidades de eficiencia surgió por la necesidad de querer expresar qué tan eficiente es este litro comparado con lo que se hace habitualmente, conocido como un fertilizante convencional. Esa necesidad nos llevó a tener que estudiar cómo los fertilizantes se comportaban en el suelo, cómo se comportaban en la planta y cómo se comportaban en el fruto, que al final el objeto de cosecha de nosotros es el fruto y lo que vamos a comercializar son los frutos. Entonces, entender que ese litro es tan eficiente como X cantidad, fue la tarea de desarrollo de la aplicación y la medición para poder encontrar ese equilibrio. Es ahí donde radica el tema de las unidades de eficiencia, que es un número al final que expresa la cantidad de nutriente que logra cumplir de demanda en la planta, efectivamente. ¿Qué sucede en términos químicos cuando, tratando de entender lo que dices, Alfonso, es la planta tiene menos sales, el fruto tiene menos sales y el suelo tiene menos sales? O sea, ¿qué es lo que químicamente ocurre? ¿Cómo es que explicamos que esta solución te va a rendir lo mismo o más que una fertilización? Desde luego, al tener menos sales en el suelo, pues va a haber una condición de reacomodo de la biota del suelo, de la vida del suelo.
esta condición va a traer un beneficio en frutos más sanos. Pero ¿cómo se expresa químicamente esa diferencia para que sea tan eficiente o más eficiente en la planta? Al final la conductividad eléctrica, que es como lo medimos, esa concentración salina, pues es un número y está medido por una unidad de medida. Esa conductividad eléctrica como número nos expresa la cantidad total, tanto de aniones, cationes, que hay en una solución, ya sea en una solución nutritiva o en un suelo. Y ese total expresa un número. Pero no es la misma tener una conductividad eléctrica basada en carbonatos, sulfatos, sodios, cloruros, que una conductividad eléctrica basada en nutrientes base, que nosotros lo decimos como nutrientes base, que son los potasios, los calcios, los magnesios. Podemos reducir la conductividad sin afectar esas bases. Podemos reducirla liberando esos sulfatos, esos cloruros y esos aniones no deseados, que es lo que mencionábamos. Entonces, el decir, tengo menos sales, es decir, tengo menos sales, pero tengo las sales que necesito. Sales que van a cumplir esa demanda en la planta y van a lograr que el fruto sea de una excelente calidad. Creo que ese punto y ese entendimiento de cómo poder integrar el principio de la conductividad y entender que a pesar de tener menos conductividad tanto en nutrición como en suelo, vamos a lograr tener las mismas calidades o mejores incluso. ¿Por qué? Porque al final también un exceso en conductividad eléctrica no es... Hay especies vegetales que no se desarrollan en condiciones salinas. Hay unas más susceptibles que otras o unas más resistentes que otras, pero al final en un medio con una conductividad idónea hay una menor presión osmótica, hay un mayor flujo de agua, por ende, dentro de la planta de absorción de agua, por ende hay más flujo de nutrientes. El punto es qué nutrientes son los que quiero integrar en la planta y es como lo medimos. Incluso medir la conductividad eléctrica de la savia de la planta, que va de la mano con los grados Brix en savia, es la correlación que hemos entendido de decir, tengo mayor conductividad eléctrica en la planta, pero tengo bajos grados Brix, pues nos puede expresar una condición de estrés, porque al final esa conductividad eléctrica es la asimilación de todos los iones o todas las nutrientes que había en el suelo. Pero ¿qué tanto la planta está trabajando en convertirlo en azúcares, en carbohidratos, para poder darnos esa calidad que buscamos, o esos amarres, esos engordes, esa floración? Pues es, bajo una condición de estrés, no hay conversión de esos nutrientes en azúcares. Pero cuando tenemos plantas balanceadas, bien nutridas, y con compuestos bioestimulantes, compuestos orgánicos dentro de la fertilización, hemos encontrado que los grados Brix en la savia aumentan y esto quiere decir que la planta está trabajando de una manera menos estresada, que está convirtiendo más nutrientes en energía, más nutrientes en fruto, que al final es lo que nos va a ir a expresar. Esta tecnología entonces refleja algunos beneficios a la hora de obtener frutos. ¿Cuáles serían los beneficios? De manera general, algunos de los beneficios que puedo obtener con la tecnología. El tipo de fruto, los tiempos de fruto, la calidad de los frutos, la vida de anaquel de los frutos. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Creo que es un punto muy importante que al final todo lo que hacemos agronómicamente durante un ciclo se traduce ahí. Hay un tema que es el potencial genético de todas las especies vegetales, está determinado. Nuestro objetivo como línea es apegarnos a la mayor expresión del potencial genético de una especie, que es garantizar que la ventana productiva cumpla el tiempo necesario, que no haya una senescencia antes de, que tengamos una ventana productiva más larga, que tengamos esos tamaños que buscamos, hablando de diámetros, de longitud, que la pared celular, el llenado placentario, los grados Brix, la maduración, se expresen para que pueda ocurrir que una excelente, todo se resume en esta parte, en una excelente vida de anaquel y poder garantizar que el fruto desde cosecha, en su proceso de empaque y en su proceso de logística hasta llegar al consumo, cumpla con esas características que buscamos al final como consumidores, pero también al final como productores, que es lo que queremos llevar. Hablando de un elemento al que no le hemos hecho justicia,
Alfonso, digo, no le hemos hecho justicia porque la gente no lo considera como un elemento principal en la hora de la fertilización, en la hora de la aplicación de productos, y que esta tecnología lo trae implícito en la tecnología, mediante procesos de formulación donde el producto se genera en el proceso. El silicio. ¿Cómo actúa el silicio con esta tecnología? ¿Qué beneficio nos da? ¿Cómo interactúa el silicio con el calcio en la planta? ¿En qué momentos nos ayuda el silicio en algunos procesos? El silicio como elemento, en el reciente tiempo, hablando de la agricultura, ha tomado un papel muy relevante por los estudios que se han realizado y se ha encontrado su importancia vital en muchos procesos, que si está ausente, que volvemos al principio de si ese microelemento está ausente, no ocurre ese proceso. Bajo ese principio es que se cuidó toda esa parte dentro de la formulación, y que dentro del proceso y de alguna estructura, en un punto de la formulación hay una adición directa de silicio, la cual viene contenido en los productos con ese objetivo de estarlo aportando en constante en cada fertilización a una dosis, como lo decimos, muy baja, pero que al final es la constancia de aplicación lo que nos otorga ese beneficio. Y que la planta va y juega un papel importante, pero también en los suelos. En los suelos el silicio es un excelente estructurador y es un acarreador de nutrientes. Hace sinergia, como lo comenta, con tema de calcio y algunos otros cationes por el tema del mismo arrastre. Hablando en el suelo, cumple con esas condiciones de mejorar las condiciones del suelo, pero hablando en la planta, creo que es donde más tenemos beneficios. Hablar de un sistema de resistencia que la misma planta tiene, pero que muchas veces no está activo. ¿Cómo poder activarlo? Que es ese punto fino del silicio, cómo activa la resistencia, pero sobre todo en el elemento calcio. El elemento calcio que si le ponemos nombre y apellido, su principal función es estructurar la pared celular, tanto de los frutos como de la planta, que es lo que da la turgencia, la firmeza de la planta. El silicio puede actuar como un semejante al calcio, hablando en esa parte de estructuración, y cumplir una demanda, incluso hablando de una carencia de un nutriente como es el calcio, poder semejar esa carencia con una estructuración con silicio. Es que cuando hablamos de silicio, hablamos de un elemento de 5 enlaces de valencia con un peso molar de 27 comparado con 40 del calcio. Lo que quiere decir es que la velocidad de movilidad en el agua del silicio debe ser, no sé, infinitamente más rápida. En horas se pone en los meristemos, lo cual le permite hacer estructura en ausencia del calcio, mientras el calcio está presente, que debe estar presente en todo. Pero lo vuelven un aliado excelente para la planta, porque por tal motivo, en la presencia de silicio, las deficiencias de calcio no se presentarían mientras el calcio acude, que puede tardar días en llegar desde el suelo hasta los meristemos, porque en el flujo vascular, por su peso, tardaría más en llegar, lo que no ocurre con el silicio. Entonces estamos hablando de un producto que no debería estar nunca ausente en una formulación, pero me indicas o me comentas que en fertilización líquida de FIASA lo tiene presente en la formulación del producto. Es correcto, y es en la búsqueda misma de ese resultado y de ese beneficio. Y al final, en el tema del ciclo del silicio, es buscar eso, es buscar cómo llega a la planta, cómo regresa al suelo, cómo vuelve a entrar en la planta, pero cómo estemos considerando ese aporte constante. Como medida también, y como en esa búsqueda, hemos desarrollado productos solo a base de silicio, de una manera orgánica, incluso en una ausencia de sodios, en una ausencia de elementos que anteriormente se usaban, y que hoy día podemos tener ese tipo de herramientas bien identificadas y bien estables, hablando del tema de su asimilación. Entonces, hemos integrado toda esa parte, cuidando cada uno de los puntos y de los ajustes que consideramos importantes en el tema de nutrición. El silicio ayuda
en la vida de anaquel del fruto tiene algún impacto positivo? El mismo impacto que pudiera decir que el calcio tiene como componente esencial de los sólidos solubles totales del fruto. El silicio juega un papel vital en el tema de la capacidad del fruto para retener para retener el líquido al final, que es lo que le va a dar estructura. Entonces, en ese papel es donde juega importancia, en el cómo tratar de evitar una deshidratación prematura del fruto. ¿Y en el peso del fruto también juega algún papel? Juega un papel importante en la pared de lo que decimos de la vida de anaquel, y juega un papel importante en el tema del peso, por el tema de la estructuración. Al final el fruto es un complejo total de todos los nutrientes y todo lo que hicimos bien durante el ciclo que se concentró ahí. Oye, Alfonso, cuando un productor toma la decisión de utilizar un fertilizante líquido, ¿cuáles son los elementos que debería de buscar? ¿Cómo es saber si está escogiendo un buen fertilizante líquido o si la tecnología que está utilizando le va a servir para su propósito? Uno de los principales temas, o si queremos irlos enlistando, creo que el número 1 sería la facilidad de la operación. Que sean fertilizantes que puedan ser compatibles, que no estropeen el tema de la operación diaria, al contrario, que la faciliten, que sean fertilizantes completamente estables, y que esa estabilidad se deba por un tema que es el pH, que es una característica que creo que todos buscamos al final. La utilización de los ácidos en la agricultura, aparte de la neutralización de los bicarbonatos en el agua, es tratar de acidular el medio, vamos a decir, en este caso la solución nutritiva, para ese 5,5,6,5, que es donde ocurre la curva máxima de asimilación. Busquemos fertilizantes que nos ayuden a pegarnos a esa curva máxima de asimilación. Creo que sería una respuesta. La otra parte es que realmente sean de bajo impacto salino. La nutrición líquida como objetivo número 1, lo decíamos al principio, tiene eso, que es reducir el aporte de sales, tanto al suelo como en sustratos. Pero en la parte al momento de elegir, que cuidemos esa parte, que realmente no estemos aportando más sales que no queramos en nuestro sistema. Creo que otra de las principales características y competencias que debe cumplir un nutriente es la eficiencia. El lograr realmente esa eficiencia en la asimilación medible, tanto en la planta como en los frutos. Creo que esas serían 3 de las principales características, que es garantizar eficiencia, garantizar el tema de la reducción del aporte de sales y el tema de la compatibilidad para facilitar operación. En tus viajes por el país, Alfonso, has visto el desarrollo de las diferentes tecnologías, lo cual es muy, muy bueno para nuestra sociedad agronómica en el desarrollo de cultivos más sanos, volteando a un mundo mejor y a un cliente que está recibiendo un producto, un fruto, una hortaliza, un grano más sano. ¿En qué zonas has visto mayor penetración, mayor trabajo y desarrollo con estas tecnologías de fertilizaciones líquidas? Ha ocurrido una expansión generalizada, me atrevo a decirlo, gracias al correcto seguimiento y aplicación de los productos. Creo que si hablamos en México, desde la parte norte del país y la parte noroeste, que fue donde iniciamos el desarrollo de la línea y la incursión, hubo una aceptación importante, hubo una buena adaptación tanto a suelos desérticos o climas desérticos, arenosos o arenas 100%, en las cuales no contamos con una capacidad de retención, que uno de los principales cocos tanto es el tema de sales como el tema de agua. Estos fertilizantes han ido sumando también en esa parte del aprovechamiento del agua, algo en lo que la empresa trabajó inicialmente fue mucho en el tema de coadyuvantes, característica y cualidad que en los fertilizantes de nutrición líquida ultra eficiente de un reciente desarrollo
bueno, ya del 2017, 2018 hacia la fecha, siguen conservando esa característica que es el tema del aprovechamiento del agua, que hago una pausa para señalarlo, porque es importante. Esos tensoactivos y coadyuvantes no hacen otra cosa más que distribuir de una correcta manera el agua, lograr que podamos estructurar un bulbo y el movimiento vertical y horizontal. Y lo digo porque hago recuerdo de esa parte de los desiertos cuando iniciábamos el desarrollo de la línea y de esas arenas en las que hemos trabajado, en el cómo logramos, que fue un problema en un inicio, pero Baja California, por ejemplo. Baja California, exactamente, un poquito más pegado a Sonora, pero donde se veía una saturación en un cultivo susceptible al exceso de agua como es el espárrago, en el cual nos indicaban las personas que estaban utilizando los productos que tuvieron que aplazar el tema de los riegos porque había una mayor retención de agua, y esto mismo dado por los surfactantes. Entonces bajo este punto y bajo la necesidad de cuidar el agua, que es otro punto que sí que no podemos dejarlo de lado, que es la búsqueda del aprovechamiento del agua, hoy día que es una problemática a nivel nacional el tema de la sequía, que creo que estos fertilizantes ayudan en esa parte de aprovechar mejor el agua. No es hacer un menor uso porque sería complicado, sino que ese uso que le estemos dando sea el correcto. Cumplen y favorecen, porque al final el ser nutrición líquida y el ser fertilización está presente en cada uno de los riegos, y cada uno de los riegos necesita ser mejor aprovechado. Entonces también aporta algo de características en esa parte. Y retomando el tema de la pregunta inicial, que es el tema de la aceptación, ocurrió la expansión de una manera natural hacia el norte, desiertos, una parte ya más pegada acá a Sinaloa, en donde hay barriales o suelos muy limosos, limoarcillosos, perdón, también. Y a la par, suelos muy calcáreos, suelos pH incluso básicos, en otras zonas como Chihuahua, y hacia el centro del país, hasta llegar a incursionar en altas tecnologías, en high-tech, en tema de sustrato, en producción hidropónica, que también hemos logrado adaptar estos fertilizantes, ese tipo de manejos, tanto como un aporte adicional o como un porcentaje de esa fertilización tradicional, para lograr esas mejores calidades, buscando esos ajustes finos. Entonces ha ocurrido una expansión generalizada y aceptación de la línea. Hasta ahorita hemos hablado de fertilización líquida eficiente, de las bondades, algunas bondades que tienen que ver con la distribución del agua, con lo cual logra uno una humedad por más tiempo en el acaparable del suelo, y esto permite que la planta tenga agua disponible por más tiempo. Esto ahorra agua, desde luego, pero sobre todo ahorra fertilizantes, porque el vehículo para mover el agua es el fertilizante. Un agua que se lixivia lleva nutrientes, lleva o de biotecnología, biota del suelo, lleva algún agroquímico que metan, o sea, lo que hayas puesto se va junto con el agua. Entonces, esta distribución ayuda. Pero ¿qué pasa con la nutrición líquida que va con la tecnología orgánica, con los productos orgánicos que llevan esta tecnología y que ya están en el mercado? ¿De qué manera es que impactan estos también en la agricultura orgánica? En la agricultura orgánica hay una gama de productos y hay una paleta de productos permitidos, restringidos, los cuales principalmente son originados de algunas sales o algunas rocas principalmente. Se ha logrado integrar un proceso de formulación orgánico, tanto biotecnológico, con la integración de productos químicos, para el tema de igual manera cumplir el propósito de reducir el aporte de sales y aumentar eficiencia, bajo técnicas reguladas y certificadas, en las cuales hemos encontrado formas de cómo extraer de ciertos compuestos vegetales o minerales ese nutriente que está ahí, y cómo solo ir por ese que buscamos para poder extraerlo, poder estabilizarlo, concentrarlo en una concentración
idónea o en una concentración que busquemos que pueda llegar a cumplir una demanda. Agricultura orgánica ha sido un reto general en el mundo por el tema de la producción. Creo que es un tema, el tema de costos, el tema de las herramientas que tenemos a la mano, y bajo esa necesidad surge la idea de poder crear esos fertilizantes que realmente cumplan con las certificaciones, que sean metodologías orgánicas avaladas y certificadas mundialmente, y que cumplan esa parte de ser eficientes y reducir el aporte mediante técnicas que hoy día me atrevo a decir mucho. La biotecnología, la agricultura es la clave, hablando de las técnicas y de las metodologías, y que en los próximos 10 años, me atrevo a decirlo, es la tendencia de ir aplicando cada vez más esa biotecnología en procesos, en productos, en técnicas, para ser más sustentables y sostenibles tanto los modelos de producción como los productos que se aplican. Alfonso, una pregunta personal. ¿Por qué dedicarte al giro de la nutrición agrícola? ¿Qué te lleva a una decisión de esta naturaleza? Creo que desde que estaba estudiando, empezaba a ver cómo poder lograr un cambio en una planta, y eso era lo que me llamaba la atención. Cómo con nutrientes poder decir, puedo hacer que esta planta cambie de un sistema, por decir, vegetativo a un sistema generativo. Creo que ahí era donde nacía esa parte, y mucho también del tema del cálculo. Soy alguien que le gusta mucho medir y que le gusta mucho la exactitud de los números, y que la nutrición la exige. Allá cuando hablamos de una nutrición realmente medible, y llegar a esa parte. Pero creo que el gran reto, y lo que realmente ya cuando estoy en el campo profesional y en el campo laboral, es ver eso, cómo poder cambiar una ideología de una fertilización, porque al final tengo los 11 años, 12 años que llevo ejerciendo, trabajando con nutrición líquida, y creo que eso ha sido el querer demostrar que nuevas herramientas tecnológicas sirven y se pueden adaptar en los manejos tradicionales, aportando beneficios. ¿Has vivido alguna experiencia que te haya generado alguna satisfacción, alguna alegría, algún hecho de decir que estás haciendo lo correcto cuando hablamos de nutrición líquida en el campo, por un cambio que permita una vida más sana? Porque pues también tenemos hijos, y nuestros hijos comen de estos productos que vienen del campo. O sea, a veces un productor te regala unas fresas, te regala unos pepinos o te regala algo. Te los llevas a casa contento sabiendo cómo están producidos. Sí, claro. Al final sabes que son alimentos seguros, sabes que son alimentos, y al final es lo que vas buscando, saber y tener la satisfacción. Creo que de las satisfacciones más grandes es eso: llegar a un supermercado, ver una etiqueta de una marca de comercialización, sabiendo que esa unidad productora ha utilizado los productos de FIASA, ha utilizado los productos que ha tocado desarrollar, y que te los puedes, que sabes que están en un segmento diferenciado porque son alimentos seguros, son alimentos certificados, y sabes que tienen el uso de ese tipo de productos que hemos logrado incursionar y llevar. Creo que esa es la satisfacción más grande, el poder saber y decirlo. Quiere decir que si llegas a una tienda de conveniencia y te encuentras un fruto, una fruta, una hortaliza, y conoces la etiqueta porque has estado ahí, te lo llevas a casa. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Con qué frecuencia te sucede eso? ¿Con qué frecuencia llegas a un súper, una tienda de conveniencia, y ves? Una vez me tocó ver unos Minibel a mí en un negocio. Muy frío estaba el cuarto cuando nos metimos, y recordé que me habías platicado que habían estado en esa agrícola y que utilizaba gran parte de la línea de nutrición para ellos. Es correcto. Y lo satisfactorio pasa cuando ocurre en nuestro país, y cuando estamos yendo
en los viajes de expansión y de penetración, de divulgación de la línea, el ver esa marca y saber que están utilizando los productos y que llegan a otros países, el ir a expos del mundo y ver esas marcas en exposición, creo que es muy satisfactorio saber que has puesto un granito de arena en ese alimento y que estás ayudando a que todas las empresas que son certificadas y son medidas y son reguladas, tienen la seguridad de poder utilizar tu producto sin problema alguno. Creo que por ahí va. A veces yo sueño con una empresa que se rodea de marcas que ya son reconocidas, que están certificadas y que tienen el respaldo de estar haciendo algo de manera responsable por el medio ambiente, por la salud y desde luego por el sabor. Que están haciendo algo y que son marcas que se asocian unas con otras y que se soportan unas con otras. Un mundo donde la marca hable de lo que hay detrás de ella, del soporte que existe en una marca. Tú ya tienes, ¿qué será? 8 años en FIASA. 8 años. ¿Qué tal te han sentado esos años? ¿Ha valido la pena el esfuerzo? ¿Ha valido la pena lo que has hecho? ¿Se ha traducido en resultados en el campo? Totalmente. Han valido la pena 100%. Creo que desde la llegada, y mi llegada fue en un tema de conocer primero qué era lo que se estaba ofreciendo como productos y encontrarme sorpresas y experiencias muy gratas en el tema del resultado. Es lo decimos en el equipo comercial, ir haciendo creyentes de la línea, y esos creyentes se hacen en base al resultado de ver cómo funciona ese mejorador de suelo, cómo funciona ese nutriente, cómo funciona cada uno de los productos que tiene una función específica. Todos nuestros productos tienen una función específica cada uno, y que vayan haciendo ese resultado, irlo viendo personalmente fue lo que fue marcando. Y la llegada, para mí lo que marca mucho mi trayectoria en FIASA es la llegada de esta línea de nutrición de la que hemos hablado todo este tiempo aquí en el podcast. Es hablar de esa parte de nutrición fue lo que marcó, porque tocó llevarla desde cero, ¿no? Desde la parte de interna hacia afuera, y cómo ir haciendo esos ajustes, porque también hubo esos desesperos o esas incertidumbres de si iba a funcionar o no iba a funcionar, en el tema de cómo poder ajustar. Al final somos una empresa versátil, somos una empresa que se mueve muy rápido, y los cambios cuando son necesarios se tienen que hacer y se hacen en la inmediatez. Creo que eso es lo que ha marcado y ha facilitado mucho el tema de la parte de campo, y la parte secundaria, que es la parte de la regulación. Creo que es lo que más nos ha facilitado, que se ha llevado todo legalmente. Pues qué bueno, Alfonso. ¿Cómo miras el campo? ¿Cómo ves la evolución en el uso de la fertilización ultraeficiente en los próximos años? ¿Crees que la tendencia se generaliza, crece? ¿Qué pasa con los fertilizantes sólidos? La gran gama, la urea, el fósforo, el sulfato de amonio, ¿qué pasa con ellos? ¿Se mantienen? ¿Hay algún momento en que la agricultura más tradicional, que va más atrás que la alta tecnología, se va empatando con estas tecnologías de fertilizaciones más eficientes y más sanas? Hoy por hoy, el gran mercado de fertilización es soluble, es hidrosoluble. La fertilización ha ido incrementando y se han aperturado nuevos nichos para esta misma, hablando como el uso en high-tech o en mediana tecnología, o el uso en cultivos de suelo, mallas sombras, invernaderos, cultivos campo abierto, cultivos extensivos, cultivos incluso de temporal. Todo ese tipo de cultivos ha ido volteando, y creo que hablando a futuro y hablando en los próximos 10 años,
va a ocurrir un incremento por la necesidad cada vez más de aportar menos sales, de cumplir y de aportar eficiencia. Creo que es lo que va a propiciar y esa parte de lo que comentábamos, ir concientizando, ir demostrando, porque mucho es con demostrar, es lo que nos va a tener aquí avanzando, lo que nos va a tener en el día a día, que es ir a demostrar el uso de la línea, ir a demostrar el uso de este tipo de herramientas, que si bien nosotros representamos una parte de ese segmento, que esto vaya generalizando y vaya aumentando, porque los beneficios los fertilizantes tradicionales existen desde el principio de la agricultura y nunca van a dejar de existir, son necesarios, pero el uso de este tipo de complementos para fertilización son el camino del futuro para poder lograr resultados extraordinarios. ¿Cómo puede un agricultor, un productor, un agrónomo, un nutriólogo conocer tu tecnología? ¿Cómo puede ponerse en contacto contigo, acercarse? ¿Cómo puede hacer pruebas de las múltiples productos que manejas? Porque por lo que sé, traes una gama muy amplia. Hoy la nutrición es un tema muy importante, porque no solamente abarca nutrición ultra eficiente, vas a nutrición especializada, nutrición hormonal, estimulación, mejoradores, desalinizadores, engordadores, maduradores. O sea, tienes aumentadores de grados Brix, aumentadores de vida de anaquel, tienes una gama, enraizadores, una gama enorme de productos. ¿Cómo conocerlos? Porque al final, y no sé si tengas alguno que digas, este es mi consentido, ¿no? Pero pues es que la gran gama de productos es muy amplia. Sí, la gama de productos es muy amplia. Somos un equipo, al final, somos un equipo en todo el país, el cual está distribuido en las diferentes zonas. El tema que damos, nuestro mayor satisfacción es que nos busquen. Al final es lo que queremos hacer, que nos den la oportunidad de probar nuestros productos. Es parte de lo que estamos buscando para poder demostrar esos resultados. Los productos hablan por sí solos y el tema de su resultado en campo es la mejor manera de conocer los materiales. Estamos a su disposición y en total disponibilidad para cualquier duda o comentario. Dentro de nuestra página web pueden encontrar información, pueden encontrar todo lo que somos, lo que tenemos como oferta, y ya en el punto fino y en el específico podemos estar integrando cada uno de nuestros individuos del equipo técnico y demostrar la efectividad. Pues Alfonso, ha pasado un poco más de una hora que empezamos con este podcast y la verdad es que ha volado, me da mucho gusto haber tenido esta charla contigo. Espero y no sea la última y nos dé la oportunidad de escucharte con temas específicos. Hablemos del potasio, hablemos del fósforo, hablemos del nitrógeno, nitoro, hablemos de algunos productos el hierro, desde luego, hablemos del calcio, o sea, muchos productos que están y que cumplen papeles y otros más, ¿no? Algunos maduradores, pero algo más que quisieras comentar en esta entrevista, podcast, para pues, nuestros amigos, nuestros clientes y para aquellos que nos escuchan, nos van a escuchar en este podcast. 100% el agradecimiento por la invitación, por el espacio. Creo que a partir de este tipo de reuniones, de este tipo de temas que engloba el podcast En Sinergia con Sergio Álvarez, son algo de aporte para el medio, para muy específico el medio agronómico mexicano, el tema de la industria. Poder nutrir es mediante este espacio dejar un aporte, aportar algo a cada uno de ustedes. Es eso, es el tema del agradecimiento, y en específico a usted, señor Sergio, por la invitación. Es
es algo de lo que me quedo y que sigan surgiendo temas, que se sigan haciendo mesas de discusiones, invitar a más expertos y platicar sobre un tema en específico, problemáticas específicas que vayan ocurriendo en cada una de las zonas. Es de lo que vamos a aportar y quedo agradecido y dispuesto a seguir trabajando en este tipo de temas. Bueno, pues muchas gracias por este programa, Alfonso. Yo también quiero agradecerle a usted que nos hace el favor de acompañarnos en estas charlas que para nosotros son muy importantes en la transmisión de algunas ideas, comentarios. Decirle que nos encantaría poder servirle. Vamos a poner los datos del ingeniero Alfonso Castro al final de este podcast con la intención de que pueda preguntarle cualquier duda que tenga. También están el contacto en Sinergia con Sergio Álvarez para cualquier comentario, duda, inquietud. Si usted quiere que toquemos algún tema en específico que tenga que ver con el sector agronómico desde las diferentes aristas que tiene, pues bueno, que nos diga para buscar al experto que nos hable del tema, para hablar de manera específica de temas que interesen en el hacer diario del agricultor y del productor. Yo quiero agradecerle mucho el favor de su atención, el acompañamiento en estas emisiones y seguramente habrá muchas más, porque esto apenas empieza. Muchas gracias y tenga un gran día.